Esta edición del Infil es presentada por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Puro lomo, sí rinde, ráyalo. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil a través de nuestro canal de YouTube, a donde los invitamos a que se suscriban y a que dejen sus comentarios. Y también llegamos a través del circuito Unión Radio con las siguientes emisoras: 90.3 FM y 1090M en Caracas, 93.7 FM en Puerto La Cruz, 102.1 FM y 870M en Barquisimeto, 104.5 FM en Mérida, 94.9 en Margarita y 95.7 en Barinas. Hola, Efraín. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, amigos del Infil Podcast y Radio? Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el gerente general de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Amador Montes, quien ha tenido la gentileza de venir a nuestro estudio a hablar de un tema que consideramos muy importante y delicado. Durante este mes de noviembre, Jhoulys Chacín y su abogado Arturo Marcano fueron entrevistados por Daniel Álvarez Montes en el Extra Base. Y allí ambos pues hicieron una serie de denuncias, de consideraciones que consideramos graves, porque tienen que ver con el programa antidopaje que desarrolla ya desde hace un buen tiempo la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Para quienes no lo recuerden, Jhoulys Chacín durante 2 años consecutivos ha dado positivo por sustancias prohibidas, de acuerdo a la política, el programa antidopaje. En su primera oportunidad, antes de la campaña 2023-2024, Jhoulys aceptó el positivo, argumentó que se había tratado de un error, producto de un tratamiento para adelgazar, y decía Jhoulys que, pues bueno, esa sustancia la consumió con ese propósito, pero sin consultar. Sí, exacto. A partir de él aceptar su error, pues la sanción, que en principio era de 20 juegos, se redujo a 12. Jhoulys, antes del inicio de la campaña anterior y de acuerdo al programa antidopaje, pues antes de comenzar a jugar, a ser inscrito en el roster de los Leones, pues tuvo que ser sometido a lo que se conoce como una prueba de seguimiento, que es normal en cualquier programa antidopaje, de cualquier liga, de cualquier evento deportivo que desarrolle estas políticas. En esa prueba de seguimiento, volvió a dar positivo por la misma sustancia. Y a partir de ahí hay una serie de, desde mi punto de vista, anomalías que en algún momento, por cierto, nosotros tratamos ya hace algunas semanas en este programa, a principios del mes de septiembre, porque se tardó mucho la liga en informar el resultado de las pruebas antidopajes correspondientes a la campaña 2024-2025. Exactamente un día después de haber salido ese programa, el 12 de septiembre, la liga anunció a los positivos, producto de las pruebas del torneo anterior, 7 peloteros, lo cual es una cifra bastante alta, considerando que este es un campeonato de solo 8 equipos, dieron positivos, entre ellos, de nuevo, Jhoulys Chacín. En esta ocasión, Jhoulys Chacín, pues, dice no aceptar el positivo, dice que él no ha vuelto a consumir esa sustancia, pero además su abogado Arturo Marcano hizo una serie de denuncias que dejan en entredicho el correcto desarrollo de la política antidopaje de acuerdo a lo que pues ellos mismos o la propia liga pues ha establecido. Y esa es la razón por la cual hoy está Amador Montes con nosotros. Amador Montes además es colega, periodista, tiene muchos años de trayectoria en el béisbol, cubriendo primero para medios impresos, luego como jefe de prensa de los Leones y ya desde hace algunos años como gerente general de la liga. Amador, bienvenido al Infil. Sí, muchas gracias, Efraín, Freddy, Carlos, que no está. Sí. Pero bueno, igual, muchas gracias por la invitación. Y sí, sin duda, aquí la intención no es crear polémica, porque sencillamente es aclarar puntos en los que el señor Jhoulys y el señor Arturo Marcano muy bien tienen todo el derecho de
emitir su opinión y bueno, precisamente estamos aquí para poder responder de alguna manera con la norma en la mano y bueno, aclarar cualquier duda que se pueda generar. Amador, para poner en contexto a los aficionados, a los amigos que nos sintonizan, ¿cómo es el proceso del todos estos exámenes antidoping con los peloteros? ¿Cómo es desde que empieza y cómo va? Sí, bueno, el programa antidopaje, como bien mencionó Efraín, ya tiene 10 años, 10 años en ejecución. Lamentablemente tuvo una pausa producto de la pandemia, diversas razones, ¿no? Económicas, también cómo estábamos en ese momento. Y gracias a Dios fueron solamente, creo que fueron 3 temporadas que no se usó el programa antidopaje y luego se retomó. Y posteriormente, bueno, se está aplicando como siempre se ha aplicado el programa desde el año 2014, como ha sido. Por supuesto, esto ha mejorado paulatinamente. Todas las normas son perfectibles y todas las normas se ajustan a circunstancias y eso es lo que hace año a año las normas, no solamente el programa antidopaje, el código de ética también y disciplina también se adecúa siempre y los equipos, que son los 8 socios de la liga, son los que al final, por supuesto, aprueban o no aprueban alguna modificación en la norma, ¿no? En este caso, el programa antidopaje establece claramente que bueno, hay pasos evidentemente que se tienen que cumplir. El primero es establecer un comité antidopaje. El comité antidopaje está conformado por 3 personas, quienes están encargados de establecer todo lo que es la logística del programa antidopaje. En ese sentido, ellos son los encargados de, primero, elaborar la lista de sustancias prohibidas, e igualmente de recibir las solicitudes de autorización por uso terapéutico, que eso está estipulado en el programa, las AUT, y posteriormente ya establecer lo que es el cronograma de las tomas de muestras por parte de los oficiales de control de dopaje. El comité antidopaje, por supuesto, hace, de acuerdo a la situación, hay pruebas de seguimiento, como ustedes bien mencionaron, hay sorteos también para hacer las pruebas en los equipos. Todos los equipos tienen que tener la misma cantidad de pruebas durante la ronda regular. Y eso hace que el comité antidopaje establezca una logística y una repartición de acuerdo a un sorteo que se realiza semanalmente. Y ese sorteo generalmente, bueno, hay vamos a decir, una cantidad de jugadores que salen allí sorteados para que ese oficial de control de dopaje durante la semana, no se dice ni cuándo ni dónde, por supuesto, claro, pero va ese oficial de control a la toma de muestra al estadio X, incluso estando los 2 equipos, se aprovecha pues la permanencia de esos equipos para tomar jugadores de parte y parte. Una vez que recibe de parte del comité antidopaje, el oficial de control de dopaje, la instrucción, por supuesto, todo esto se ha conversado, o sea, los médicos y trainers de cada equipo ya tienen la información, ya tienen, vamos a decir, no solamente tienen que tenerla, porque obviamente es la obligación de ellos también procurar que tengan toda la información, no solamente de las solicitudes de AUT, de la autorización por uso terapéutico, sino también la lista de sustancias. Entonces, ellos son los encargados de recibir, tanto trainer como médico incluso, a los oficiales de control de dopaje en cada momento en que vayan a hacer la toma de muestra, porque los oficiales les avisan a los trainers o médicos que van a ir a hacer una toma de muestra en ese momento. Por supuesto, no lo saben ellos, sino al momento que llega el oficial de control de dopaje, tantos minutos antes del juego, 1 hora, no lo sé. Pero allí ese es el paso. Luego se decide si va a ser la toma antes o después del juego, porque eso también hay que considerarlo, ¿no? Y allí, bueno, se le hace el protocolo que los oficiales de control de dopaje tienen para hacer tomas de muestras como lo indica la WADA, porque todo esto es realmente estandarizado. Esto es un proceso estandarizado en el que se cumple con todos los protocolos indicados para que el jugador dé su muestra, haya un seguimiento, haya incluso testigos y él es el que se encarga con el envase de dar la muestra, de cerrarla y de que certificar que todo esté bien, la numeración de la muestra, porque son solo números, no son nombres. Hay una planilla que él firma y está de acuerdo con ese proceso que él vio y que fue testigo de ese proceso. Una vez concluido esa toma de muestra, esas muestras, pues acuérdense que se toma la prueba A y la prueba B al mismo tiempo. Son 2 frascos en el que se empaquetan, se embalan y el oficial de control de dopaje
que en este caso son, vamos a decir, son los que es encargados de la cadena de custodias de ese momento, lo llevan al courier, donde va a ir directamente al laboratorio de la Universidad de California, que es el único laboratorio en Estados Unidos que está autorizado por la WADA para hacer ese tipo de pruebas. Una vez allí, el laboratorio, también con su protocolo, establece si la cadena de custodia se cumplió, y una vez de eso, abre la prueba A, por supuesto, le aplica lo que tenga que aplicarse de acuerdo a los protocolos que ellos establecen, y posteriormente anuncian si la muestra es negativa o es adversa. En este caso se le dice adversa ahora más que positiva. Y allí, por supuesto, anuncian o mandan un correo tanto al director ejecutivo del Comité Antidopaje como a la liga cuál es el resultado de esas muestras que se enviaron hasta allá. Por supuesto, estamos hablando de, pueden ser 10 al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es el proceso en resumidas cuentas de cómo se hace una toma de muestra y cómo llega al laboratorio, para que el laboratorio indique cómo, o sea, cuál es el resultado de acuerdo al proceso que estableció. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Y disculpa, Sí. Desde el momento en que le hacen la toma al pelotero, hasta que pasa todo ese proceso, va a California, desde ese día al momento en que ustedes reciben la comunicación de si fue adverso o si fue negativo, ¿cuánto tiempo hay ahí? Si todo va bien, el promedio es como 2 semanas. Okay. Desde que la muestra vamos a decir, concluye o se envía, más que todo se envía, porque recuerden que a veces se puede tomar un día y el otro día, se acumulan 3 y se envía. Okay. O sea, pueden pasar 2 días, 3 días y se envía la muestra para que llegue al laboratorio, y el laboratorio el resultado como tal pueden pasar aproximadamente 2 semanas, un poquito menos, un poquito más, todo depende del todo lo que es las variables pues, que nos encontremos en ese momento, pero generalmente ese es el tiempo. ¿Quién garantiza el correcto cumplimiento de la cadena de custodia? Primero, el oficial de control de dopaje. Cuando toma la muestra y el pelotero o quien se le va a tomar la muestra, él mismo cierra el envase, allí en ese momento, cuando se guarda en la caja, allí es que el oficial de control de dopaje se encarga de la cadena de custodia, por supuesto embalando el paquete, y que ese paquete llegue íntegro, cosa que el laboratorio lo certifica cuando recibe la muestra con el número. Y eso lo certifica el laboratorio, que haya cumplido con ese embalaje adecuado. Y es un protocolo estandarizado también para embalar y para enviar una sustancia, pues unas muestras. ¿Quién designa al oficial? El oficial generalmente lo contrata la liga. La liga, okay. En este caso, su anterior director de control de dopaje, Humberto Grisano, es el encargado de los oficiales de control de dopaje. Él tiene una empresa, ya como ustedes saben, que se encarga ya directamente de estos controles, okay. de tener oficiales de control de dopaje, certificados, por supuesto, y ellos son los que elaboran en este momento esos controles, pues ellos son la parte operativa de la misma toma. Sin embargo, como te digo, el Comité Antidopaje es el que dice la logística, y ellos se encargan de toda esa carga operativa, y quiero destacar que también Humberto Grisano y su empresa se encargan de hacer tomas para MLB y Minor League Baseball también. Exacto. ¿Quiénes conforman en este momento la comisión que vela por el cumplimiento del programa antidopaje en la liga? Mira, no hay una comisión. La liga, en este caso mi persona, como gerente general, estoy encargado de que todo eso se cumpla y de que todo se aplique como debe aplicarse. Para eso está precisamente la liga, y precisamente una de mis funciones establecer, pues, estar allí supervisando los sorteos, supervisando, por supuesto, los controles que se hayan dado o que no se hayan dado. O sea, toda esa parte supervisora me corresponde a mí, en mi responsabilidad de gerente general, y como la liga se encarga directamente de eso sin comisiones, porque los equipos ya se encargan de competir. Nosotros nos encargamos de aplicar la norma como debe ser. Amador, en Grandes Ligas, uno va a los clubhouse, a los dugouts, y ve siempre que hay comunicaciones pegadas en las paredes con pues muchos de los productos que no puedes consumir y toda esta serie de cosas. Sabemos que los equipos hacen reuniones, los trainers, sus grupos de médicos con los peloteros.
Y esto siempre lo hacen en conjunto, la oficina del comisionado, los equipos, la asociación de peloteros. Aquí no hay, más o menos, no existe ese tipo de protocolos que sí se ve por lo menos en Estados Unidos. Mira, sí hay la intención, evidentemente, de hacerlo. De hecho, ha habido momentos en que sí, yo recuerdo que ha habido, no solamente con ese aspecto, sino también con otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de campeonato. Pero ciertamente, allí obviamente nosotros no somos Grandes Ligas, no somos MLB, no pretendemos serlo porque son condiciones muy distintas. Sin embargo, siempre, vamos a decir que los equipos que son los responsables pues, de tener esa información y de transmitírsela a los jugadores y a todo su personal, bueno, ciertamente también tienen una responsabilidad, la liga la tiene, también la tienen los equipos. Ahora bien, como te dije inicialmente, los trainers y los médicos son, vamos a decir, son los que están en constante comunicación con el comité antidopaje. Y son ellos también quienes tienen una responsabilidad con sus jugadores al estar más cerca y al tratar ese tema que es, diríamos, clave para, vamos a decir, la competición del jugador, pues todo lo que tiene que ver con su desarrollo atlético. Y es importante, ciertamente, bueno, anexar y tener, vamos a decir, si acaso se necesita traspapelar todo el dogado. Con eso, bueno, sí, es algo que ciertamente hay que hacerse y se puede hacer, sin duda alguna. Lo que sí es importante en este caso es que la información está y la información se transmite. Ahora bien, sí estoy de acuerdo y tiene que ser así como tú mencionas, Freddy, que tiene que haber en el dogado o en el clubhouse, que es más que todo el clubhouse porque es donde el pelotero convive, que haya información, advertencias, incluso la lista de sustancias. Bueno, debería haber. Entonces, en ese sentido, es pertinente que los equipos también colaboren en ese sentido con mandato de la liga para que allí haya la información y no haya ningún tipo de falta de información para que el jugador por lo menos se siente informado, se siente advertido de alguna manera. Antes de ir al corte, ¿las sustancias son las mismas que están prohibidas en Grandes Ligas o hay algunas que varían? No, generalmente se toman las sustancias que están prohibidas en Grandes Ligas. Grandes Ligas y Minor League, porque son también distintas. Y por eso se procura, y eso sí ha sido un trabajo que hay que reconocerle al señor Humberto Angrisano, que ha sido un empeño de él, porque ciertamente en la lista WADA son listas un poco más amplias. En este caso se circunscribe al mundo del béisbol, que en este caso el ejemplo es Minor League, Major League Baseball. Hacemos una pausa y en breve regresaremos con este interesante tema y con nuestro invitado de hoy, Amador Montes en el Infield. Y nos encontramos aquí en Royal Casino, en el Hotel Girajara, para la inauguración del tercer Sportbook de Juega en Línea en nuestro 16 aniversario. Emocionados con esta nueva alianza con Royal Casino, y es que para nosotros es un gusto traerles este espacio donde ustedes sé que se van a divertir. Jamón con sabor, pide puro lomo. Raya, raya, para que te rindas, si quieres sabor, puro lomo te lo brinda. Y si quieres más, ráyalo con puro lomo pa' que rinda. Seguimos con el Infield Podcast y Amador Montes Bolet, el gerente general de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, quien está con nosotros en el estudio. Una de las cosas, Amador, que uno ve en esos carteles que están en los clubhouse, en los dugouts de los equipos de Grandes Ligas, tanto en sus sedes de temporada regular como en el Spring Training, es primero, bueno, que eso está en distintos idiomas. Luego, que al ser una política establecida, diseñada en conjunto entre la oficina del comisionado de las Grandes Ligas y la asociación de peloteros, pues ese cartel está o tiene como autor a ambas instituciones. Ambos, okay. Y es obvio que la liga en eso tiene una responsabilidad, es decir, hacerlo igual. Pero uno entiende que los principales interesados
en que esa información esté por todas partes para evitar errores, confusiones, los jugadores son los peloteros. Se supone que los peloteros tienen una asociación que los respalda, que los defiende, que vela por sus intereses. Uno entiende también que, lamentablemente, sobre todo para los peloteros, la Asociación de Peloteros en Venezuela es una entelequia, es decir, es una institución que sí, que existe, pero que no funciona. Y entonces te pregunto, en estos casos, y particularmente en el caso de Jhoulys Chacín, ¿ha ido alguien de la Asociación de Peloteros a velar por él, a tocar la puerta en la liga, bueno, esa denuncia, esa denuncia en una circunstancia normal, esa denuncia ha debido ser respaldada principalmente por un abogado de la Asociación de Peloteros. Pero bueno, entiendo que la Asociación de Peloteros, repito, no está funcionando. Por eso te pregunto, como representante de la liga, ¿ha aparecido la Asociación de Peloteros en el caso particular de Jhoulys Chacín? Mira, la Asociación de Peloteros en este momento sí tiene un problema, vamos a decir, una disputa interna, o también hay elementos en los que, por supuesto, nosotros no opinamos porque no nos corresponde como liga, pero ciertamente en este momento la liga no tiene al frente una asociación con la que pueda hablar. No la reconoce. En el sentido porque hay irregularidades que, vamos a decir, tengo entendido, hubo una elección en el año 23 en el que creo que está Francisco Butó como presidente, pero luego de hacer los análisis correspondientes, la liga como tal, a través de su asesor legal, estableció que no había una representación adecuada de parte de la asociación para que la liga establezca, vamos a decir, una relación como siempre ha existido. Sin embargo, la liga siempre ha respetado todos los acuerdos que ha tenido con la Asociación Única de Peloteros Profesionales de Venezuela, pero en este momento no hay, diríamos, alguien o una junta o un representante legal que tenga la capacidad legal para establecer esa relación con la liga, con la que la liga pueda hablar. Por supuesto, no ha habido de parte de la asociación, respondiendo a la pregunta, que se haya acercado por lo menos a decir que no está de acuerdo o que tenga alguna disparidad de criterio o que respalde, pues en este caso, cualquier tipo de denuncias que haga cualquier jugador ante cualquier circunstancia. Evidentemente la liga, si bien puede recibirlo con mucho gusto, pero no reconoce de la otra parte que venga de la asociación en este momento ese interlocutor. De todas maneras, nosotros siempre estamos abiertos a recibir de cualquier, diríamos, defensor o gremio de peloteros cualquier opinión, porque tienen todo el derecho de establecerla, incluso el mismo jugador y de su abogado, que en su momento en el procedimiento estuvieron allí tratando, por supuesto, con todo su derecho de defenderse. ¿Qué pasa cuando un pelotero tiene dudas con respecto a la cadena de custodia, que es una de las cosas que denuncia Jhoulys Chacín y Arturo Marcano? ¿Hay algún recurso dentro de la política antidopaje, dentro del programa antidopaje, que establezca una circunstancia como la denunciada? En el caso concreto de Jhoulys Chacín, para hablar del proceso como tal, primero, como les dije, al momento de la prueba de seguimiento, porque ya él había salido adverso en su primer momento, una vez que de la temporada siguiente, 24-25, cuando tiene que hacerse la prueba de seguimiento según la norma, él, bueno, realmente cumple con la responsabilidad de venir al país y hacerse su prueba de seguimiento, porque él quiere jugar con el equipo, sin duda alguna, ¿no? Él vino, se hizo la toma de muestra y él mismo cerró su muestra, él mismo constató que era su muestra y firmó la planilla, que indica que está de acuerdo con lo que está haciendo y con lo que vio. Nuevamente les digo que el oficial de control de dopaje está encargado de embalarlo ante sus ojos y esa muestra va directamente al courier para que llegue al laboratorio.
En el proceso de defensa que se le dio, o sea, se le dio la oportunidad a Jhoulys Chacín de tal manera que, les digo responsablemente, a ningún jugador se le ha dado tanto chance de defenderse como se le dio al señor Jhoulys Chacín. Y está bien, ese es un derecho que tiene el jugador. Y en ese proceso, él pidió de parte del laboratorio una prueba de que la cadena de custodia se cumplió, que llegó la muestra en buenas condiciones y que ellos, por supuesto, establecieron ese proceso y que cumplieron con ese proceso. A la UCLA. A la UCLA. Y esa prueba, o mejor dicho, ese paquete de documentos, como se le llame, se le pidió al laboratorio, por supuesto lo tenía que cancelar él, porque ya estamos hablando que es su proceso de defensa. Claro. Y el laboratorio le envió a través de la liga, por supuesto, porque llegas a la liga se lo reenvía al jugador, llegó el paquete, que es una cantidad, o sea, imagínate a los estadounidenses haciendo un informe, ¿no? Todo detallado, sí, con índice, todo bien bonito, y le llegó y se le dio al jugador. ¿Okay? Y allí demostró el laboratorio que la cadena de custodia se cumplió 100%. Entonces, evidentemente allí, en el proceso como tal, si bien dice él eso, bueno, está bien, esa es su opinión, pero allí está la prueba de que la cadena de custodia se cumplió, la toma de muestra se cumplió y el resultado salió de acuerdo a lo que había en la muestra. Ahora, cuando tú dices que la liga le dio a Jhoulys Chacín una oportunidad mayor que a cualquier otro pelotero, ¿sucede eso por qué? Porque Jhoulys Chacín, porque ningún otro pelotero que haya dado positivo anteriormente durante estos casi 10 años que tiene funcionando el programa antidopaje, llegó a esas instancias, o por tener Jhoulys Chacín la trayectoria evidentemente que ha tenido en el béisbol. Estamos hablando de un pelotero con una carrera de más de 10 años en grandes ligas. No, porque yo creo que aquí es por igual. O sea, todos los jugadores sí tienen, diríamos, la curiosidad o la insistencia, pues, de querer demostrar su inocencia, tienen todo el derecho de hacerlo. O sea, aquí no es porque sea más o menos, que todos tienen derecho a hacerlo. En el sentido de que dentro del proceso, evidentemente, se puede abrir un espacio en el que si ellos están interesados en saber ese informe que solicitó al laboratorio de la UCLA, bueno, tienen todo el derecho a hacerlo. Eso hace que el proceso de defensa se extienda, evidentemente, ¿no? Bueno, pues hay un autodefensa que se le aplica al jugador, si él lo pide, y con mucho gusto se le abre. Si hay otro jugador que quiera hacer lo mismo, bienvenido sea, siempre ajustándose, por supuesto, a la norma. En ese sentido, el jugador solicitó ese informe del laboratorio, bueno, ¿cómo no? Se le pidió al laboratorio para que él tuviese, vamos a decir, más herramientas en su descargo defensivo, que ahí se encargan, por supuesto, los abogados de hacerlo. Pero te repito, allí eso es algo que puede cualquier jugador solicitar de acuerdo a su caso, evidentemente. ¿Ese proceso cuánto duró? Porque, como decíamos al principio, Amador, aquí hubo a todas luces algo que resulte irregular. Y me refiero al tiempo que se tardó la liga en anunciar a quienes dieron positivo. Eso lamentablemente produjo una cantidad de especulaciones. Incluso gente que mencionó peloteros, personas que a través de las redes o incluso comentarios involucraron a peloteros como que eran supuestos positivos o adversos y al final no lo eran. Entonces yo creo que también ese tiempo lleva también a que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, ya nos explicabas que a partir del momento en el cual se realiza la prueba hasta que ustedes reciben el resultado, incluyendo por supuesto la llegada a Los Ángeles de esta prueba, el análisis del mismo, eso se tarda 2 semanas. ¿Cuánto se tarda en anunciarle al pelotero? Y si el pelotero, pues por supuesto, pide la prueba B, hay una apelación. O sea, ¿cuánto se tarda eso? Correcto, mira, que eso es otra parte también de lo que es el proceso como tal. Una vez llega el resultado adverso, se le informa al jugador, al equipo, y se les dice que en un plazo de tiempo determinado, creo que son máximo 48 horas, si mal no recuerdo, si él pide la prueba B, bueno, está en su derecho a hacerlo, y estamos hablando que se está alargando. Pide la prueba B, vamos a decir que hay otro tiempo que se establece para que la prueba B llegue el resultado. Una vez llegue la prueba B, si confirma o no confirma, por supuesto dependerá, pero si confirma lo que indica la prueba A,
Que pasa en un porcentaje. Exactamente. Se le informa al jugador e incluso nuevamente, bueno, se le dice, bueno, usted tiene derecho a un argumento defensivo. Allí es que empezó, en el caso específico del señor Chacín, empezó entonces, vamos a decir, su curiosidad por demostrar, pues, de alguna manera, su intención de demostrar que es inocente, y pidió, por supuesto, los otros elementos, ¿no?, que estamos hablando aquí. Es decir, que al dársele ese espacio al jugador para demostrar, ¿verdad?, que no consumió o lo que sea que esté demostrando, bueno, el proceso se extiende en ese caso. Ahora bien, estamos hablando que ese tiempo ya estábamos en postemporada. Y al final, cuando vamos a decir que hay vamos a decir, no un cierre, pero sí se está en ese proceso, ya la temporada terminó. Porque prácticamente en enero terminamos más temprano, incluso por el viaje a Mexicali. Allí ya se había establecido pues todo lo que era, tanto él como los otros jugadores, a excepción de uno que llegó en marzo, el resultado. ¿Ok? Finales de marzo. Entonces, todo esto lamentablemente se alargó, evidentemente en el caso de Yolis, para darle no solamente el espacio de defensa, sino también para analizarlo con mucho cuidado, para evidentemente dar una respuesta adecuada, porque aquí la intención no es, vamos a decir, demostrar culpabilidad, cacería de brujas, aquí dañar no hay ninguna intención, absolutamente, solamente es aplicar la norma, y esa es la intención en este caso de la liga, que es aplicar la norma, estrictamente lo que indica la norma. Y vamos a decir que todas estas variables que sucedieron, vamos a decir que pudieron influenciar en que los resultados vamos a decir, la sentencia, porque el proceso siguió. El proceso es un inicio de procedimiento disciplinario, la recepción de pruebas y posteriormente la sentencia, que esa es la que llegó en septiembre. Pero ya los procesos como tal ya estaban establecidos, ya los inicios de procedimiento ya estaban establecidos. Solo que, bueno, si bien se tardó la sentencia, bueno, se le quiso dar ese espacio tanto a Yolis en su momento como a los demás peloteros para que todos fueran por igual, no sea solamente uno que se anunciase o 6 y no el otro. Entonces, son, vamos a decir, decisiones que se toman para no perjudicar a nadie, para que todo sea de la misma manera. Y lamentablemente, bueno, sucedió que fue en septiembre, sí, pero igual el proceso se cumplió, las muestras se tomaron y se dieron los resultados en los momentos estipulados. Allí no hay nada irregular, no es que hubo una toma escondida, no, para nada. Todo se hizo en el tiempo establecido y están las fechas, en cada procedimiento están las fechas en las que se le tomó la muestra a cada uno y en los resultados. O sea, todo está en el procedimiento que tienen en sus manos cada jugador que salió adverso en esta oportunidad. En las declaraciones que dio Yolis y su abogado a Daniel Montes, Álvarez Montes, perdón, la liga, ¿ellos llegaron a hablar con alguien de la liga? ¿Llegaron a hablar con ustedes o solo se entraron por esa entrevista? No. Tú dices por lo declarado. Lo declarado. No, de hecho lo declarado es lo que incluso pusieron en sus alegatos. Ok. Sin duda alguna. O sea, todo lo que dijeron lo habían puesto en sus alegatos, por lo tanto nosotros sabíamos de sus alegatos. Sencillamente, bueno, ellos lo expresaron públicamente. Claro. Pero el proceso en el que se le dio la defensa, en el que el abogado del señor Chacín emitió todos esos alegatos, bueno, estaban allí en el proceso y incluso cuando llegó al comité de apelaciones, ¿verdad? Una vez se conoce la sentencia, el jugador apeló, todo el expediente de Yolis Chacín se le da al comité de apelaciones, que son 3 abogados que según la norma, el Código de Ética y Disciplina, reciben ese expediente y sobre la base de todo lo que estudian sobre eso, emiten su sentencia, pero son 3 abogados que no tienen nada que ver con la liga. Okay. ¿Pero quién los contrata? Los contrata la liga, evidentemente, porque ¿quién los puede contratar? Esa es la pregunta, ¿no? Porque yo entiendo la opinión del señor Arturo y está bien, y lo respeto, pero evidentemente hay alguien que tiene que contratarlo. En este caso la liga asume porque lo dice la norma y los equipos están de acuerdo, y en ese sentido los equipos también pueden en el proceso, y lo dice creo el Código de Ética, en el proceso hay candidatos, o sea, hay varios candidatos, incluso puede haber candidatos, incluso hasta de los jugadores, si ellos se organizaran.
Exacto. O sea, lo digo aquí responsablemente. Pero en ese caso tiene que haber un paso muy gigante, ¿no? Para llegar a eso. Sin embargo, en este caso los equipos asumen esa responsabilidad. La misma liga también la asume porque la Junta Directiva puede también lanzar un candidato para tener esa lista de abogados y son abogados respetables. Y que lo diga el mismo gremio. Quienes estaban en el comité de apelaciones, y lo sabe el señor Arturo Marcano, que pregunte quiénes son para que veas que son abogados dentro del gremio en Venezuela que son muy respetados. ¿Quiénes son? Mira, allí, dame un poquito de memoria, porque yo sé que Simón Guevara, uno de los abogados, Pedro Sosa, si mal no recuerdo el otro, y de verdad se me escapa el tercer nombre. Pero, te repito, ellos lo conocen porque se les informa quiénes son los abogados que componen el comité de apelaciones. ¿Y cómo llegan a ellos? O sea, ¿cuál es el proceso para contratarlo? Hay una lista en la que son varios. Okay. Obviamente se toca cada, vamos a decir, tenemos la ayuda de nuestro asesor legal, el señor Esteban Palacio. Ah, claro. Y lo contactamos, si ellos están dispuestos a hacer comité de apelaciones, a formar parte, bienvenido sea, y se conforman los 3, pues. Puede haber una lista de 10 y 3 aceptaron, bueno, buenísimo. No aceptó vamos a llamar al otro y así sucesivamente, porque tenemos una lista en la que podamos acudir para conformar, y eso también se utiliza en los casos de procedimientos, por ejemplo, de reyertas, de peleas que toman, por supuesto, su derecho de apelación. O sea, esto está establecido en la norma y así funciona. Pero, les repito, los abogados que están allí son una lista de abogados prominentes, reconocidos en el gremio venezolano. Y cualquiera puede decir quiénes son cada uno. Y les aseguro, no hay una relación directa con equipos porque no son abogados de equipos. Son abogados del medio, pues del entorno legal que hay en Venezuela. Amador, considerando que tú eres una persona que tiene aproximadamente 30 años trabajando en el béisbol. Correcto. Comenzaste la entrevista diciendo, hablando sobre la necesidad de perfeccionar, de hacer cada año mejor el programa antidopaje. Te pregunto, ¿tú crees, como gerente general de la liga, que este programa pudiese ser mejor y específicamente para casos como las personas que integran el comité de apelaciones y la forma como se seleccionan, si el gremio de los peloteros tuviese una representación que estuviese involucrada directamente en la política antidopaje, en su diseño me refiero, porque uno entiende que si hay un comité de apelación, pues debería estar involucrada también la otra parte, que en este caso son los peloteros, en cuanto a su selección. Pero ya sabemos, por lo dicho anteriormente, que eso no es así. Por eso te pregunto, ¿tú consideras realmente necesario en pro, no ni siquiera solamente de los peloteros, sino de que la liga incluso en general sea mejor, que el estar presente una asociación de peloteros fuerte, que funcione, ayude a que ese programa sea mejor? Sin duda alguna, todo instrumento, estamos hablando, empezando por la constitución de cada país, son perfectibles. Si la constitución es perfectible, cualquier norma y ley es perfectible. Y en este caso, los estatutos de la liga, las condiciones de campeonato de la liga, el código de ética y disciplina de la liga, el programa antidopaje de la liga, son perfectibles. Y sin duda alguna tienen toda vamos a decir, la liga tiene toda la disposición, y siempre la ha tenido, de que año a año se evalúe los resultados de esa norma. Y por esa razón, les digo responsablemente, si existiese en un momento determinado una asociación, un gremio de peloteros en el que se pueda discutir este tipo de cosas, porque me imagino yo que ellos están interesados en discutirla, ¿verdad? La liga puede darle espacio, nunca le ha cerrado las puertas la liga a los jugadores. Y eso lo ha demostrado desde que Dionisio Acosta tuvo la iniciativa de crear una asociación única de peloteros, hasta que lamentablemente tienen este problema, vamos a decir, entre ellos. Entonces, aquí la liga nunca le ha cerrado las puertas a los peloteros. Hay que negociar, sí, hay que negociar como todo gremio y como todo, vamos a decir, patrono.
pero en este caso la liga siempre ha estado abierta para que los jugadores tengan su espacio. Ahora bien, sí, tiene que organizarse, sí. Y allí no solamente organizarse, sino tener la suficiente fuerza para poder sentarse en la mesa y negociar esos puntos. Está abierto, siempre ha estado abierto la liga para eso. Y no solamente desde que yo estoy en la liga. Yo lo he visto desde hace mucho tiempo atrás. Porque como tú bien comentas, tengo más o menos un poquito más de 30 años en el medio, como periodista, como trabajador de un equipo y ahora como trabajador de la liga. Y la liga siempre ha tenido un convenio con la Asociación de Peloteros. Entonces la Asociación de Peloteros tiene todo el derecho de establecer unos patrones, unas conversaciones en las que en este caso el programa antidopaje puede estar involucrado. Claro que sí, puede estar involucrado en el código de ética con la selección del comité de apelaciones también, ¿cómo no? Pero tienen que organizarse primero para poder tener una representación legítima y pueda conversar con la liga, no solamente los puntos que eternamente se han discutido, sino que también este tipo de cosas se discutan allí. Nos quedan dos minutos nada más. Te pregunto, ¿en algún momento alguno de estos peloteros sancionados le notificó a la liga su intención de ir a la justicia ordinaria? Te lo pregunto porque el programa antidopaje tiene un episodio traumático y fue cuando Alex Cabrera recurrió incluso al Tribunal Supremo de Justicia cuando dio positivo. ¿Tienes noticia de eso? No, el único es Alex Cabrera, que acudió a otra instancia. De hecho, allí hay en la norma, dice los principios de no recurribilidad. Pero bueno, evidentemente, tampoco que es una camisa de fuerza. El jugador Alexander Cabrera tuvo sus derechos también de hacerlo. Y bueno, ya sabemos, bueno, el libro del doctor Oscar Prieto habla un poco de eso, no para hacerle publicidad, pero es bueno leerlo. Y bueno, allí está precisamente una de las opciones que tiene cualquier persona dentro de un Estado de Derecho en Venezuela, y lo tiene. Ahora bien, ciertamente un proceso largo, un proceso que requiere mucho esfuerzo, pero tienen todo el derecho a hacerlo. Es así, esa es la verdad. Amador, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y haberte venido para estar aquí con nosotros aquí en el estudio. Absolutamente agradecido y estamos a la orden. En este caso, la liga, les repito, siempre está dispuesta a dar, no solamente a aclarar cosas en las que sea pertinente aclararlo, sino que también a ofrecer información de cualquier tipo que requieran, porque la norma está allí, la tienen al alcance de todos, solo hay que leerla. Eso es lo más importante. Con Amador Montes nos despedimos en esta edición de El Infield. Hasta el próximo lunes. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Puro lomo, sí rinde, ráyalo.